protagonistas de historias realmente impactantes. Por ejemplo, ver cómo padres eran reclutados para defender su país, darle un armamento, pero separarlos de la familia, sabiendo que quizás no se vuelvan a ver nunca más. Imagen que impacta y que recorre el mundo. Ellos fueron protagonistas. Dejé una pregunta abierta, José, Denis, por favor, te quiero escuchar. Sí, no tuvimos el obstáculo de tropas rusas en el camino, ni tampoco ucranianas. Lo que sí vimos que nos llamó la atención fue tropas polacas ir para el lado de la ciudad donde estábamos nosotros. No sabemos bien con qué intención, si iban como una especie de ayuda a lo que es la organización. José, porque es importante lo que estás diciendo. Vos o ustedes observaron tropas polacas del ejército de Polonia cruzar la frontera de Ucrania y dirigirse a la ciudad más cercana. ¿Para qué? Para acompañar el éxodo. Sí, de hecho está el video en mis historias de Instagram. Busquen las historias de Instagram de José, por favor, chicos. Sí, bueno, Pato Bonato en el Instagram. Ahí los mismos ucranianos descubren. Nosotros veíamos simplemente camiones de gendarmería que pasaban, pensábamos que iban a ser de Ucrania. Sí. Y empiezan a como hablar como de forma exaltada los ucranianos que estaban claro, como que estaban felices, como que lo iban a defender a ellos. Que no sabemos si fue con ese objetivo o si iba por un tema de organización en la ruta. Pará, José, porque se entiende, mirá la desesperación. El ejército ucraniano que estaba en la última ciudad fronteriza con Polonia, al observar el movimiento del ejército polaco, pensaron que venía a ayudarlos, que se sumaban a la resistencia. Imaginen ustedes el movimiento y la exaltación de los miembros del ejército ucraniano. Ahora, la desesperación y la decepción cuando se dieron cuenta que no era así. Claro, bueno, cuando estábamos ahí arriba en el colectivo y empiezan a pasar los camiones por al lado de nosotros, ahí en la ruta, bien pegados, todos se ponen contra la ventana para ver de dónde era ese ejército, para ver si era de Rusia, de Ucrania, de dónde. Terminó siendo de Polonia, le veíamos la bandera polaca acá en la parte de la... Claro, acá en donde va el brazo, digamos, tiran toda la bandera de Ucrania, en este caso tenían toda la de Polonia. Entonces empezaron a decir, son polacos, empezaron a decir, como que se pusieron un poco contentos, pensando que lo iban a ayudar. ¡Qué barro! Pero bueno. ¿Cuál es, perdón, ¿no? Por ahí es algo más privado, pero cuál es la situación de ustedes ahí? ¿Están radicados, nacionalizados, estaban de paso, haciendo turismo, trabajaban? La idea era quedarse. Nos llamó mucho la atención, yo he leído que 103 argentinos fueron localizados y más de la mitad decidió quedarse, no irse, no huir, digamos. ¿En ningún momento se les pasó por la cabeza a ustedes por ahí quedarse, colaborar o nada, o resistir? ¿Cuál es la idea? ¿Qué los vincula a Ucrania a ustedes? Nosotros estábamos en Ucrania solo. Ay, se escucha muy bajito. Ay, a Denis no la escuchamos muy bien, perdón. No la escuchamos. Perdón. ¿Me escuchás? Si José se cambia el auricular, ahí está, dale. Ahora sí, Denis, dale. ¿Ahí me escuchan? Ahí perfecto. Bueno, nosotros estábamos como turistas. Nada más, él había ido el año pasado y le gustó mucho Ucrania, entonces volvimos los dos a la ciudad del Lviv. La realidad es que nosotros nos queríamos quedar porque pensábamos que igualmente no iba a ir a mayores, por supuesto. Pero bueno, después nuestros padres, por supuesto, empezaron a... Bien. El mundo sigue diciéndole stop, ¿no? A Putin. El mundo le sigue diciendo, en este momento se están organizando nuevas protestas en el mundo, incluso en la misma Rusia, más allá de las 1.700 detenciones que se dieron en la jornada de ayer. Les informo, Denis, José, otra vez el pueblo en las calles diciéndole a Putin, stop. Lo identifica el mundo hoy al presidente ruso. José, te quiero preguntar, en el transcurso de la ciudad que estaban ustedes hasta la frontera con Polonia y cruzar, ¿con cuántos argentinos te cruzaste? Creo que algo mencionaste recién, pero con otros ciudadanos, otras personas de otros países también. ¿Y cuál era la sensación de ellos? Por lo menos el colectivo en el que estábamos nosotros eran todos ucranianos y el argentino que conocíamos nosotros fue después, nos manteníamos en contacto por medio de mensajes, pero no, era toda gente local. Sí. Por lo menos la que estaba en el colectivo con nosotros. Y en la terminal también. José, ¿cuál era la percepción que se tenía desde Ucrania? Muchas veces nosotros desde la lejanía entendíamos que las negociaciones podían llegar a buen puerto. ¿Ustedes también entendían lo mismo
o ya de manera anticipada se estaban preparando para un ataque? Sí, yo creo que por ahí la percepción puede cambiar un poco de acuerdo a la zona en la que hablemos de Ucrania. En el oeste, para mí, lo vieron de una forma diferente. En el este, donde estábamos nosotros más cerca de Polonia, Sí. la realidad era que era un tema político. Nosotros repetíamos lo que veíamos en las calles, que era una tranquilidad bárbara, que muchas veces, yo decía que incluso dentro de un tema político, que había un ambiente muy caldeado últimamente con el tema de lo que ya se venía hablando. Uno salía, le dábamos, por ejemplo, al dueño del departamento en el que alquilábamos, si había algún refugio, nos decía que sí, que el primer piso, dice que no se hagan problemas, chicos, que esto ya ha pasado otras veces y no llega a mayores, que esto es sumamente un tema político. Obviamente, con la mejor de las intenciones nos decían como para tranquilizarnos, porque eso era lo que se vivía. Nosotros le decíamos lo mismo a nuestros familiares, de que se queden tranquilos, de que uno salía a la calle y literal que la sensación que nosotros sentíamos era una seguridad tal que queríamos renovar. Sí. No en los últimos días como estaba todo, porque ya se veía venir que de un día para otro podía estallar. Que de hecho renovamos. Claro, que de hecho nos íbamos a quedar un mes y renovamos hasta marzo. Estamos hablando de un mes atrás de esto. Claro. Y bueno. Te pregunto, José, esto, Denis, en la ciudad fue... Sí. ¿tuvieron miedo a morir? Porque yo, más allá de esto que recién contabas, ¿no? Saber que Rusia está atacando con misiles, que bombardea permanentemente, que se dan en distintas ciudades. Te cuento, José y Denis, les cuento. En este momento los enfrentamientos se dan ya en Kiev. Sí. Ya muy cerca de lo que es la sede de gobierno. El Parlamento. Del Parlamento. Ya se está dando allí, muy cerca. Estamos hablando de cuestión de horas para saber qué sucede con el gobierno de Ucrania. Pero digo, ¿en algún momento a ustedes se le pasó por la cabeza el morir ante un bombardeo ruso? Bueno, yo, obviamente que uno el miedo lo tiene todo el tiempo, Claro. pero bueno, yo no pensaba exactamente en morir, pero sí estaba todo el tiempo con el temor a que en cualquier momento nos podría caer una bomba, incluso estando cerca de la frontera. O sea, hasta que no estás ahí, estás intranquilo, porque Sí. en cualquier momento puede pasar algo y hasta me imaginaba bombas, ya llega un momento que uno como que empieza a delirar sin darse cuenta, o sea, Sí. como que ahora uno cae. Pero bueno, o sea, ¿Sabés sí, qué pasa, no pensaba Denis? en morir. ¿Sabés qué pasa? Mientras vos estás hablando con José, nosotros ilustramos tu palabra con parte del ataque aéreo y el bombardeo, el lanzamiento de misiles del ejército ruso. Cuando uno veía el cielo en Ucrania, eran misiles que cruzaban justamente el espacio aéreo ucraniano para llegar a distintas ciudades, incluso Kiev. Imagínate lo que es vivir esa situación minuto a minuto, Leito. Sí, vos sabés que estaba viendo, repasando las historias de Instagram Sí. de los chicos, que, Sí. que es muy bueno el Instagram. Súbanla, que tienen, chicos, bájenla y súbanla. de los viajes y demás. Y me llamaba mucho la atención ver lo que era la vida hace, no te digo 2 meses, hace una semana que subía historias de la Sí. gente disfrutando, había Sí. parque y demás. Esto ya ha pasado, Sí, era un contaba conflicto José. político. Claro, pero si la gente Y se no va va a pasar de abasteciendo más. antes, qué sé yo. Exactamente, exactamente. Pará, Denis, José, no se vayan. Dame información, Gustavo, dale, con respecto a las últimas declaraciones del gobierno de Ucrania. Pocos países, la verdad, condena mundial absoluta. Te comentaba recién lo del Papa, recién lo de Xi Jinping de China. No, hay otros países, sobre todo del sur de Asia, que prácticamente que apoyan a Moscú en esta... No sirven de nada los operación. comunicados. No, chicos. bueno, pero la India es una potencia incluso nuclear muy importante. Estamos hablando de la India, estamos hablando de Pakistán, Sí, de pero más Nepal. allá de La todo realidad es eso, que no hay ningún tipo de intervención. nadie se metió. Es, Lo dejaron digamos, solo. un pronunciamiento diplomático, podemos decir. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Que Leito? nadie se metió, lo dejaron solo. Las Pará, potencias es europeas bueno, lo es dejaron bueno. solo. José, Denis, ustedes que estaban allí y en el diálogo con ciudadanos ucranianos, más allá de esto de que te decían, bueno, quizás esto ha pasado, si vivimos con esto, puede ser que el diálogo lo solucione. Más allá de esto, ¿en algún momento escucharon ustedes o tuvieron la sensación? Sí, se vieron desilusionados con ese tema. Pero por lo que hablé en el colectivo con los ucranianos en el medio de todo esto, ya cuando estábamos enamorados en las protestas y demás, la desilusión no era tanto con los demás países, sino con su propio gobierno, y las palabras que ellos utilizaron como para describirlo es que notaron un gobierno débil. Notaron un gobierno débil. Contra el poderoso Países. Sí, yo considero que debe estar un poco mezclado, debe estar los que valoran mucho el gesto del presidente que se quedó y demás,
Sí, está refugiado ahora en un búnker secreto. En un búnker secreto. Claro, porque las tropas rusas ya están en... Es que es muy difícil, Sí, chicos. perdimos a Tengan José idea Denis. que es lo mismo que venga a Estados Unidos y invada Argentina, chicos. Sí. ¿Cuánto puedes aguantar? Bueno, pero ¿sabes qué? No hay 7, que 8 perder de horas. vista No, también... pero me pregunto yo, ¿tenemos el mismo nivel de nacionalismo acá en la Argentina? No, bueno, Hay pero que- bueno, pero son no sé, historias. Lo pregunto, No lo sabemos, Porque no no- podemos no- decir pregunto. no. Porque no podemos nos decir criamos no. en guerra Si nosotros. nunca vivimos con una guerra. Ellos viven en guerra hace 10 años. No Entonces, Transmitir, José, hace minutos nada más. La desilusión que tenían por no haber podido enfrentar a Rusia y parar este ataque o parar el avance sobre el territorio ucraniano. Es justamente esto que vos mencionás, que viven hace muchísimos Sí, años en una claro. situación Luchando. prácticamente de Es más, guerra. desde hace 8 años, acordate que ellos están combatiendo con rusos, pero los separatistas, Un montón. que es lo que está Exacto. pasando Los en que el sur. tendrían- Así perdieron la vida 17.000 ucranianos. Están No es poca curtidos de cosa. O eso. sea, ahora nosotros nos asustamos con esto, pero ellos hace rato que están en guerra. Lo que pasa es que ahora lo que están sufriendo es una invasión territorial que es distinto. distinta. Es eso. Déjame neutral. preguntarle a Ahí José y empezó a toda la Denis. complicación. Déjenme preguntarle a José y a Denis que están en Polonia, argentinos que salieron y escaparon de Ucrania. En la jornada de ayer ante el avance del poderío del ejército ruso. Seguramente muchos argentinos están tratando de llegar a la frontera con Polonia y poder salir de Ucrania, ¿no? Ayer hablaba el gobierno argentino de 103 compatriotas. No hable únicamente los jueves ante esta situación de 100 argentinos en Ucrania. O el canciller, ¿no? O el Cafiero. canciller Cafiero, Juan Pablo Cafiero, pueda dar información a los medios argentinos, básicamente. Les pido, por favor. Pero quiero ir con José y con Denis. Sí. Vamos a repasar el video del micro, José, porque hay mucha gente que nos escribe y agradece tu palabra, la palabra de ustedes para saber cómo fue salir de Ucrania. Testimonio real, en primera persona. Pero vamos a repasar la imagen de ese hombre que es bajado del micro, quizás en el micro donde iba José y Denis, o donde iban ellos. Ah, Es la una historia de historia de José. ellos. Vamos a repasar tu historia, Lo que él José. Dale, contaba. ponelo. Dale play. Sacame a mí, dale play. Observen y escuchen. Este es el micro. Allí iban Denis y José. Cerca de la frontera con Polonia. Esto es antes de que bajaran a las personas del colectivo. Sí. Una discusión entre una señora y un muchacho. Sí. Él cuenta que no entendió demasiado porque justamente estaban Hablaban hablando en otro ucraniano. idioma. Claro, no pude grabar mucho. Bueno, la situación era comprometedora, imagínense. Sí. Es el momento en el que llegan directamente los militares, comienzan a hablar con quienes están arriba del micro, los bajan Sí. justamente para hacer el conteo y decirles que van a tener que quedarse y participar en la guerra. La discusión por dónde pasa, te la voy a describir. La mujer que pierde a su marido, el hijo, la hija que pierde a su padre porque Exacto. tiene que descender del colectivo A tu para pareja, tu- tomar un arma y defender su patria. Sí, Estaban Gustavo. chequeando quién tenía nacionalidad ucraniana. exactamente. Los que sean ucranianos se Exactamente. quedan a pelear, reiteramos, de 18 a 62 años, no salen del país y tienen que tomar las armas así sean civiles. Y así tengas algún tipo de imposibilidad, Qué como momento, este hombre que tenía una fractura en el brazo, un yeso. Qué momento. Dame la imagen que captura José Ollar, que venía a sumarse al ejército de Ucrania para enfrentar a Rusia. Lejos estaba de eso, sino simplemente la tarea era organizativa. ¿Correcto? Entendí bien, Gustavo, ¿no? Era organizativa. Exactamente. Lo que llevó en un minuto desde la ilusión y el optimismo, porque otra fuerza de otro país se sumaba a la defensa de su territorio, en un minuto pasó a la tristeza. Rusia afirma haber tomado aeropuerto de Kiev. La capital ucraniana está aislada. Bueno, la Estas verdad son- que era absolutamente previsible, no solamente tomar el aeropuerto, sino que van tomando los centros estratégicos y de comunicaciones de la capital. Una vez que cae la capital, cae el país, está sitiado el país. Ya de hace rato, recordá que ayer comenzó con el ingreso sitiada prácticamente, así que nada, se viene luchas cuerpo a cuerpo. El Prestate presidente atención está el en búnker. comunicado, ¿no? El comunicado perdón, estoy leyendo. Sí. El comunicado del ejército ruso o de la fuerza rusa. Al final dice, Kiev está aislado de Occidente. Sí, está aislado. Marcando bien, ¿no? La Claro, postura. claro. Logramos el propósito, el objetivo que era aislarlo, Ocupada. separarlo de Occidente. Si uno de los puntos más difíciles que se podía llegar a entender en el avance ruso ya está prácticamente sitiado, ¿qué es lo que queda para las próximas horas, Gustavo?
Bueno, una de las posibilidades es esto, va a haber, hasta marzo no va a terminar, lógicamente, es poner un gobierno títere, de alguna manera. Esto, lo que logra, el objetivo de Rusia, ¿cuál era? Sí. Reducir o anular la amenaza a la seguridad nacional que representaba si Ucrania terminaba ingresando en la OTAN. Digamos, aunque no tenga fuerza nuclear, porque en el 94 ya había renunciado a su arsenal nuclear, pero representaba una gran amenaza para Rusia. Y reitero que la gran provocación fue de la OTAN de esto, porque hace rato que Putin venía advirtiendo y sus exigencias no eran escuchadas en Occidente. Bien, le vamos a hacer las últimas dos consultas a Denise y a José. Repito, argentinos en Polonia han logrado cruzar la frontera y agradecemos su tiempo, chicos. Agradecemos su tiempo. Con respecto a qué se dice en Polonia, aquí en la Argentina y creo que en gran parte del mundo, aquellos analistas políticos internacionales hablan de un plazo de las próximas 72 horas, en definitiva una totalidad de 96 horas, para que esto termine. ¿Qué se dice en Polonia o qué se dice en Europa con respecto a el tiempo, la duración, la prolongación de este avance ruso en Ucrania? Mira, de hecho, acabamos de llegar nosotros hace unas horas, así que poco podemos saber qué se piensa acá en Polonia de ese tema. Correcto. Pero quería agregar algo más. Justo se había cortado la conexión cuando estábamos comentando lo otro, que es un dato interesante que me comentaron personas ucranianas en el colectivo. A mí me interesaba realmente saber la opinión de, no sé si el pueblo, pero por lo menos de la gente ucraniana que estaba ahí en el colectivo acerca de este tema. Y cuando me dijeron que notaban que este gobierno era débil, haciendo referencia a Zelensky, el presidente, yo como que le pedí más explicaciones y me hacían referencia de que una vez que pasó lo de Crimea en 2014, el pueblo tenía la esperanza de que se arme militarmente a tal punto de que no vuelva a suceder lo mismo el día de mañana. Y volvió a suceder y de una forma mucho peor. Entonces, por ahí pasa la decepción del pueblo, que esperaban que después del 2014 cuenten con todo ese proceso hasta el día de hoy o hasta el momento que fuese el día de mañana un nuevo confrontamiento en que se encuentre al ejército ucraniano mucho más fuerte, como no fue claramente la ocasión ahora en comparación al ejército ruso. Qué dato importante aporta José con respecto a cuál es la mirada del pueblo de Ucrania. Dale, Anita, la última pregunta. La cultura, obviamente, la interpretación de lo que está pasando allá. Yo lo que quiero consultarles es porque, me parece que justo perdimos, la conexión. Nos están escuchando. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? ¿Cuál es la decisión? Claro. Que nos están llamando de otro canal. Por eso se interrumpe la señal. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? Ustedes nos estaban contando que se habían ido ahí con un principio de paseo, turismo, pero que finalmente habían decidido quedarse directamente allá. A partir de esto, ¿qué pasó? ¿Van a volver a la Argentina? ¿Van a esperar un tiempo? ¿Van a regresar a Ucrania? Sí. A ver. No sé si bueno, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Denise. Sí, la idea ahora, ya tenemos tickets para irnos hoy mismo, esta noche, a Dinamarca. Nosotros vivimos un año en Dinamarca y nada, el plan ahora es quedarnos un mes nada más para acomodarnos un poco y tener un lugar fijo y después ver qué hacemos, porque nosotros en realidad no vivimos más en lo que Argentina, solamente vamos a visitar a nuestros familiares. Entonces no vamos a volver a empezar a organizarnos un poquito y después ver hacia dónde vamos. Hay gente que me pregunta, y me parece interesante trasladarle la consulta, chicos, si pueden dar algún tipo de consejo de cómo moverse en la ruta a aquellos que están en este momento transitando o aquellos que todavía no han salido, específicamente aquellos que todavía no han salido y corre por su mente, por su cabeza, la idea de alejarse, de abandonar, no digo Kiev, que está en este momento en enfrentamiento muy cerca de la sede del gobierno, sino en otras ciudades. ¿Cómo moverse? ¿Cómo actuar? ¿Qué consejos? A ver. También lo aplicó y le sirvió junto con su conductor, que fue ante una cola bárbara de autos. Nosotros estamos acá gracias a esa maniobra que hizo el colectivero, que tuvo que agarrar, como quien dice, por colector, no sé si está bien dicho, por fuera de... En contramano. Sí, agarró, digamos, no por la autopista, sino por el otro lado. Y empezó a pasar por un camino que pasan solamente los camiones. Y, bueno, no era para el uso de los civiles y demás. Gracias a todo eso adelantó un montón y a gente ucraniana que no iba a poder, después del día de mañana, compatriota,
expliqué la situación, que todos los que estaban adelante no iban a poder pasar al otro lado, por lo tanto, hacer esa cola iba solamente a retrasar los trámites, que le avise eso al conductor. Hicieron eso y ahora todavía no pasaron, pero sí adelantaron un montón de ese tránsito. Entonces, lo que les recomiendo, si hay un compatriota al otro lado, sabiendo que ellos son extranjeros y sí pueden pasar, que se lo comuniquen al conductor para que las mujeres, los niños... Avanzada del ejército ruso y las defensas del gobierno ucraniano. Se puede observar a la gente corriendo por las calles, tratando de ocultarse en algunos edificios y en búnker, buscando lugar, y las imágenes son terribles. Enfrentamientos que se están dando en este momento, repito, entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Esa postal que veíamos hoy muy temprano, cerca de las 8:30, 9 de la mañana, cuando hacíamos el pase con nuestros compañeros, del ejército tirado cuerpo a tierra en uno de los puentes de ingreso a Kiev. Allí están combatiendo. Es terrible la situación en este momento, Gustavo. Sí. Hay negociaciones, supuestamente acaba de salir esto hace segundos nada más. Se abre una mesa de negociaciones en Minsk, en la ciudad de Minsk. ¿Firmar un nuevo tratado? A ver, para parar este horror, digamos, de alguna manera, depone las armas, o sea, rinde directamente Ucrania y abandona también la posición hostil Rusia. Esto va a ser en Minsk. ¿Tierra ucraniana luego de todo lo que ya hemos mostrado y contado? Bueno, fíjate que hubo un llamado de China, que no es poca cosa, del líder chino, el presidente chino, Xi Jinping, a Vladimir Putin para que abandone la mentalidad de Guerra Fría y se ponga a negociar por la vía diplomática esta salida, una vez que neutralizara o anulara las fuerzas defensivas de Ucrania. Así que en la ciudad de Minsk, que es la